Vamos a leer el capítulo número 9 del libro de Apocalipsis, capítulo número 9. Acuérdense que estamos estudiando los eventos futuros. Es oportuno porque estamos en el umbral de lo que es la venida del Señor y es importante que veamos qué es lo que va a suceder dentro de poco. Por supuesto, para que estemos siempre apercibidos. Capítulo número 9, versículo número 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas de la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba ni a la tierra ni a las cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir. Por la muerte huirán, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el tema. El quinto ángel toca la trompeta quinta, porque es el ángel, ya los ángeles ya tocaron 4 trompetas. Ahora vamos a estudiar el toque de la quinta trompeta. Vamos primeramente a dar una pequeña reseña, hermanos, de lo que son, por supuesto, lo que ha sucedido en el capítulo número 8. Decíamos que en el capítulo número 8, del 7 al 8, hubo una pausa, hubo un tiempo que se tardó para que iniciara lo que es el primer trompetazo de los ángeles. En estos trompetazos que vamos a ir mencionando, o las trompetas que suenan, los sellos que empezamos a ir explicando, decíamos que son
se les quita el sello y se da el evento que tiene implícito el rollo. Se da lo que es esa secuencia de los primeros sellos, que son siempre la misma cantidad de las trompetas, pero que si ustedes se recordarán que cuando se empieza a dar, por ejemplo, en el versículo número 8 del capítulo número 6, o diríamos en el capítulo número 8, verso 6, los 7 ángeles dice que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocar y el primer ángel tocó la trompeta. Y dice que hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba. El segundo ángel toca una trompeta siguiente en el versículo número 8, y lo que habla es que cayó una montaña ardiendo de fuego sobre el mar, y habla de que se perdió o pereció la tercera parte también de los seres vivientes del mar, como también el ángel que tocó la primera trompeta, también una tercera parte de lo vegetal. Después hablamos en el versículo número 10 del capítulo 8, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo, dice, una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esta trompeta tercera viene hablando de la destrucción de los ríos, del agua dulce. Y vamos a ver en el versículo número 12, el cuarto ángel del capítulo 8, 12, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que dice, se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche o de la noche. Vamos a ver si le vamos poniendo atención a estos juicios, que obviamente ya lo decíamos, ya son juicios que está ejecutando el mismo Dios o el mismo Señor sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre los hombres. Lo que ha estado sucediendo dentro de los primeros 4 sellos que surgen de esos 4 sellos primeros, surgen lo que son los jinetes. Hemos venido diciendo que esos juicios se les asignan a los mismos hombres, al mismo anticristo que está acá en la tierra en este entonces, o va a estar en ese entonces, y que son juicios a causa de la guerra, a causa de la persecución, a causa de las pestes, enfermedades que ha traído, las guerras que se han estado generando, la zozobra que ha estado imperando dentro de toda la tierra. Decíamos que son juicios que los ha generado o los generó el hombre
el anticristo y el mundo mismo. Pero que cuando ya se entra a lo que es esta parte de la quinta trompeta, que trae, hermanos, consigo lo que son las trompetas. El quinto sello, decía, trae lo que es la secuencia de las trompetas. Y por ejemplo, en esta parte narrativa que hemos tomado, y yo recalcaba de qué manera se dirigen estos juicios de estas primeras trompetas, que diríamos serían, por ejemplo, serían 4 trompetas, y que decíamos acá que primero una es dirigida a lo vegetal. Generalicemos al asunto vegetal de lo que son los árboles y todo esto. Lo que es la segunda es un juicio sobre los aspectos o los asuntos de lo que implica los mares. El tercero implica los ríos y el cuarto implica el aspecto estelar. Si nos fijamos en estos detalles, nos daremos cuenta que aun cuando ya es la intervención de Dios sobre lo que ya está sucediendo, lo trágico que ya está sucediendo, aunque es esa intervención ya divina, juicios divinos prácticamente, juicios de arriba, de parte de Dios, estamos viendo con estas primeras trompetas que lo que especifica cuál es el daño que causa. Preguntémonos por qué es que allí usted puede ver que no hay un daño directo a los hombres, sino que el daño que generan estas primeras trompetas cuando se suenan y se desatan los juicios son, en este sentido, son daños a estas partes que mencioné: lo vegetal, lo del mar, lo de los ríos y lo estelar. Estos aspectos que están siendo afectados por estas primeras 4 trompetas, estos son los asuntos o sería más bien de lo que los hombres vivimos, hermano. Por ejemplo, si hablamos de lo que es lo vegetal, hablando en términos generales, todo lo que es la vegetación, árboles, y súmele todo lo que proviene de esa parte vegetal, lo que son los alimentos y todo esto, ahí vemos que Dios está dañando esa parte con este juicio de lo que es el aspecto vegetal, de lo que el hombre vive, de lo que el hombre se vale. Cuando está dañando con el juicio sobre lo que es la tercera parte del mar, no es al hombre que está dirigiéndose estos juicios, y téngame paciencia, sino que en este caso se está refiriendo a una parte significativa que se daña de lo del mar. En este caso sería todo lo que es el rubro del mar, lo que es el comercio del mar, lo que es obviamente el mar pues produce un sinnúmero de rubros a causa de sus especies,
y de otros elementos que nosotros sabemos que proviene, como es la sal y tantas otras cosas que provienen de lo que es el mar. Ahí está afectándose esa parte de la cual el ser humano se aprovecha. Y está el Señor en este juicio dañando esa parte, enjuiciando esa parte. Cuando se habla, por ejemplo, de la parte que es los ríos, sabemos que, por supuesto, hermanos, aunque la parte de agua dulce es prácticamente un porcentaje muy pequeño, pero ese porcentaje pequeño que es el agua que no es salada, esa agua es la que tiene Dios para abastecer a todo lo que es la vida humana en la área de lo que es el agua dulce. Ahí vemos que es otro elemento de lo cual los hombres se han valido o nos estamos valiendo. Y cuando el cuarto ángel está afectando lo que es la parte estelar, donde dice que se afecta gran parte del sol, las estrellas, la luna, a tal grado que escasea la luz y lo que hay es más noche y menos día en este juicio que está derramando esta cuarta trompeta. Ahora, en este asunto podemos ponernos a pensar, hermanos, que por qué es que se está afectando en esta parte muy directa de lo que el hombre se aprovecha. Bueno, esto es, diríamos, un mensaje, hermanos. Un mensaje de parte de Dios para el hombre orgulloso. Pues sabemos nosotros que, bueno, el Señor dice en Mateo 5:45 que el sol y que la lluvia, y pudiésemos, por supuesto, sumar todo de lo que nos valemos, de lo que Dios nos provee para la vida constante y cotidiana. Sabemos que, hermanos, todo es proveniente de Dios. Dice que Él da su lluvia, Él da su luz para buenos y malos. Ahí nosotros vemos el amor de Dios, esa gracia común de Dios que se manifiesta a través de toda la provisión que en este caso, por ejemplo, genera lo que es lo vegetal, de toda la provisión que generan los mares, de toda la vida que generan las aguas dulces, los ríos, de toda la vida que genera lo que es la parte estelar, sol, luna, estrellas. Ahí podemos ver que el Señor les está diciendo a los hombres, acuérdense, no perdamos la idea, que en este caso Dios está enjuiciando al hombre malo, al hombre, hermanos, incrédulo. Está enjuiciando en este entonces al hombre que se ha llenado la boca de decir en muchas ocasiones y muchos grupos de personas que no existe Dios. Aquí Dios está tratando con lo que los alimenta, con lo que se han aprovechado de Dios. Aquí es el periodo, y yo quiero que pensemos un momento lo difícil que es, hermanos, o será este tiempo tan definidamente de juicios en áreas específicas de parte de Dios. Por ejemplo, si hablamos de
lo que es la vegetación, usted ve los grandes rubros que se dan ¿de qué? De alimentación. De ahí viene todo el trigo, ahí viene todo lo que proviene para el consumo, para el alimento humano. De ahí surge la ganadería, de ahí surge la leche, de ahí surge la carne, de ahí surge de lo vegetal, surge todo. Pero en este caso, el Señor les está diciendo, bueno, eso es lo que dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud, porque Él la afirmó sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. De Jehová es todo, pero el hombre ha sido tan malo, el hombre ha sido tan extraño, hermanos, y tan consecuente, que nunca, me refiero a ese hombre orgulloso, a ese hombre que nunca se ha detenido para ver de dónde vienen las bendiciones que disfrutan, para detenerse y decir, ¿cómo puede ser que haya un acoplo en esta tierra con todos los elementos para que el hombre pueda vivir? ¿Cómo puede ser que esto es producto de una explosión? ¿Cómo puede ser que esto es producto de la existencia de el gorila, que de ahí apareció lo que es el hombre, que es un asunto que esto de los cielos, de la tierra y de todos sus elementos, que todo indica y que todo se da para el bienestar del hombre, que el hombre ahora empiece a darse cuenta que las cosas no son y no existen por casualidad, que las cosas existen porque hay un creador y ese creador es Dios. Fíjense que por eso es que se dice, hermanos, que Dios dice, por ejemplo, dice Juan en su primera carta, versículo 8 del 4, dice que Dios es amor. Ahí vemos la bondad de Dios, ahí vemos el favor de Dios para el hombre. Lo vemos en la provisión, lo vemos como este oxígeno que nuestros pulmones, que respiran nuestros pulmones, hermanos, nos dan la vida. Y por ejemplo, ahorita que estamos en este asunto de esta pandemia, se puede ver las necesidades del oxígeno, se puede valorar ahí cuando el enfermo tiene que acudir a esos asuntos. Y bueno, acuden los que tienen dinero, pero el que no tiene la capacidad para alquilar o comprar un chimbo de aire, de oxígeno para que respire su cuerpo, sus pulmones, se muere. Ahí podemos ver toda la maravilla de Dios, toda la gracia de Dios. Ahí podemos ver cómo ese Dios creador, hermanos, ha bendecido al ser humano, le ha provisto de todas las áreas para que se desarrolle, para que viva. Pero por supuesto, siempre ha sido el plan de Dios que el hombre reconozca que es de Dios la tierra y su plenitud, que reconozca y que pueda darle gloria a Dios. Dios está siempre esperando una reacción de ese que se beneficia de sus cosas, porque todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. El hombre no es dueño ni de su propia vida, porque muchas veces nosotros decimos, mi vida, ¿cuál vida? Es Dios el que nos dio la existencia, es Dios el que, en Dios nació el hombre, en su corazón nació el hombre y nos hizo y nos buscó padres para que naciéramos en la tierra. Y aquí estamos, y no somos una culebra, no somos una vaca, somos seres racionales que tenemos sentir, que tenemos
hermanos, que tenemos voluntad y que tenemos razón, que somos gentes pensantes, y eso lo otorgó Dios para que pudiera el hombre ver hacia arriba y darle gracias a ese Dios. Imaginen los malvados que en la mañana, en la noche han ido a matar, han ido a violar, han ido, hermanos, a asesinar, han ido a todo lo malo, y en la mañana están con el gran plato de comida, y en la mañana y en la noche están dormidos y arropados, y sucesivamente van al baño, van a la ducha, se bañan, van al mar, gozan de las olas del mar, etcétera. Todas estas cosas, imagínense. Pero pensaría el hombre que Dios es, hermanos, que Dios es ese Dios que bueno, perdió el control. Es ese Dios que ya no sabe de tanto que tiene, no sabe lo que tiene, y que por eso el hombre puede hacer lo que quiere, aun cuando en esa bondad, en ese amor, nosotros vemos su misericordia. Por ejemplo, el hecho mismo de que nosotros nos levantemos, que amanezcamos vivos y que tengamos no solo eso, y aparte que tengamos que comer, que tengamos una familia, que tengamos, hermanos, zapatos para ponernos, que tengamos, hermanos, un empleo, que tengamos preguntémonos cuánto costaría lo que sería carga de oxígeno para todas las 24 horas, cuánto costaría. Sería imposible, hermanos. Pero qué bueno sería que desde el momento que nos despertamos pudiéramos agradecer a ese Dios. Pero no es eso lo que Dios ve del hombre malvado, del hombre, hermanos, indiferente. Más bien el hombre se jacta. Más bien usted ve los científicos, una gran línea de científicos cuestionando la creación, pero tampoco tienen la verdad, tampoco han encontrado la respuesta. Y por último, algunos llegan y topan y dicen: a la verdad nos damos por vencidos, hay un creador. Y eso es lo que está sucediendo en estas 4 trompetazos. Dios, por eso es que también dice Deuteronomio 4:24 que Dios, hermanos, fíjense que Juan dice que Dios es amor, pero dice Deuteronomio en este capítulo que mencionaba 4:24 y Hebreos 12:29 que también es fuego consumidor. La gente debe de saber, y nosotros que todavía, bendito Dios, que todavía, hermanos, estamos vivos y que podemos hablar de esto y que podemos meditar en estas verdades. Qué bueno reaccionar, porque de lo contrario nosotros estamos viendo que viene el momento. Dios dice: tardo, grande en misericordia, grande, tardo para la ira, grande en misericordia. Le voy a decir esta verdad. Esto es así. Muchas veces y siempre las personas, nosotros los humanos, siempre apelamos al amor de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios va a hacer tantas cosas contra su criatura? Dice la gente. ¿Cómo puede ser que Dios haga talos o cuales cosas? Porque Dios es amor. Pero quiero decirle que el amor de Dios con la ira suya, la ira de Él, son iguales, no difieren. El amor va a la misma altura de la ira, de la justicia de Dios. Y es eso lo que el hombre debe de entender. Debe de entender que así como Dios es amor, y cuando dice es fuego también consumidor, eso lo que nos indica es que tiene las dos áreas.
Y por ejemplo, uno se pregunta cuando ve tanta maldad, cuando ve tanto reto a Dios, tanta malcriadez a Dios, tanta blasfemias contra Dios. Por lo menos yo me he preguntado, Dios, ¿por qué no matará a esta gente de un solo? Yo me he preguntado, mira, hay gente negra de maldades terribles. Hay gente, tal vez, usted dice, bueno, ¿cuántos ha matado? Hermano, esa gente que se vale de lo de Dios, de su aire, de su tierra, de su sol, de todo el acoplo que Dios ha provisto para la existencia humana. Ese hombre materialista que jamás, hermanos, le da gloria a Dios y se esmera en hacer dinero. Por ejemplo, en este caso, cuando le cae este juicio sobre la parte vegetal, esos grandes terratenientes, esos grandes exportadores de granos, hermanos, para todo el mundo, para un lado, de frutas, de vegetales y todo eso. Yo me preguntaría, ¿esta gente agradecerá a Dios? Esa gente es igual a un asesino, porque a veces nosotros pensamos que el gran pecado es matar, que el gran pecado es ser brujo, todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Y por ejemplo, es donde viene el momento. Tardo en la ira y grande en misericordia. Es aquí donde viene la otra cara de Dios. Y yo he dicho, ¿por qué? Es que Dios es paciente. Es que, hermanos, si Dios fuera al nivel humano, pues realmente sería una cosa terrible, pues, porque nosotros no podemos, pero ni imaginar la grandeza y la bondad. Como se dice en asunto de los frutos, la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, que lo que significa es esa tardanza de Dios para venir a ejecutar su juicio. Uno se pregunta, ¿por qué? No, es que Dios tiene su momento. Es que Dios tiene su momento. Y en el tiempo de la gran tribulación es ahí donde, hermanos, donde ahí sí viene todo lo que es gran parte de la ira de Dios sobre aquellos que se han beneficiado. Y por eso aquí les está quitando el rubro de lo verde, les está quitando el rubro de los mares, el rubro. Imagine todos los grandes millonarios pesqueros, hermanos, los grandes países, las potencias que explotan el mar, que explotan, hermanos, las aguas, los ríos. Imagínense ahora que se ha vuelto, cuando yo era niño, que uno le dijeran que el agua se iba a vender, eso era increíble, eso no lo podía creer ahora, pero ahora así la botellita de agua, aquí está, mire, esta botellita de agua, yo no sé si vale $1, imagínense a lo que hemos llegado. Esta botellita de agua, que no es ni 1 litro, vale, no sé si vale cerca de $1, pero es increíble. Mire todo el negocio. Preguntémosle si esta gente piensa en Dios. Preguntémosle si esta gente, hermanos, le da gracias a Dios por todas las riquezas y por todo el lucro que han sacado de la casa de Dios, del planeta de Dios. Ahí viene como un mensajito para los cristianos, aquellos cristianos duros que no quieren invertir en la obra de Dios. Tienen muchas veces tenemos ese mismo síndrome de lo miserable para Dios, sabiendo que de Él provienen todas las cosas. Y ahí estamos. Pero viene el momento. Por ejemplo, imagínense lo que es la lluvia, lo que es el sol, lo que genera la luna, todo ese componente, hermano, porque hay una relación de la luna, la tierra, el sol, la tierra, las estrellas,
Acuérdese que los navegantes antes no tenían brújulas, todo era dirigido a través de las estrellas, a través de esa parte estelar. Es decir, hay una gran relación, pero dice el Señor, en esta cuarta trompeta, voy a quitarles este rubro también, parte de este rubro, porque no lo está eliminando todo. Este es el momento que Dios está esperando. ¿Cuál? El momento para derramar su ira. Para derramar su ira contra ese hombre orgulloso. Contra esa persona que se ha beneficiado. Eso es como aquel hermano que le dejan de administrador de una hacienda y se ha usufructuado de los bienes de la hacienda, y al dueño de la hacienda ni le da gracias por el usufruto que ha tenido, ni es más, hasta enemigo se vuelve. Y dicen, este fulano, dicen que es un aprovechado, que no sé qué, que no sé cuánto, pero se ha aprovechado. Así viene siendo el hombre. Y dirá usted, bueno, ¿y cómo aguanta eso Dios? ¿Cómo es que Dios aguanta eso? Bueno, yo me he preguntado, de veras yo me he preguntado, hermanos, y vengo a concluir que todo lo está reservando el Señor para este gran día, el día de la ira del Señor. Como dice, hermanos, como dicen los profetas, dice día terrible, día de angustia, día de algarabía. Eso es, entonces Dios está esperando. Es que por eso Él no tiene prisa. Él no tiene prisa. Ahorita que blasfemen los hombres, ahorita que coman de lo de Él, pero viene el momento. Y es en este momento, fíjese que algunos profetas llaman el día de la venganza de Dios. El día de la venganza de Dios. Es decir, se va a vengar Dios de todo lo malo que ha sido este mundo perverso, que se ha aprovechado del usufruto de la hacienda, del planeta de Dios. Es el día de la ira de Dios. Y aquí los golpea en lo vegetal, los golpea en el mar, los golpea en las aguas dulces, los golpea en lo estelar. Va a haber una escasez de agua en este tiempo. Por lo menos si ahora vale, dije no sé cuánto, una botellita de estas, esto se va a poner difícil. Ya es difícil, hermano. Ya empezó como el preludio de lo que es las escaseces. Va a ser tan terrible el que se pueda, el que en estos 7 años, porque solo son 7 años, en estos 7 años la vida es escasa, la vida es prácticamente, la vida es angustiosa, porque está el día de la venganza del Señor. Por ejemplo, el sol, ¿qué es? ¿Cómo pueden fructificar la tierra si no tiene ese contacto con el sol? Pero en esta ocasión es algo que viene, hermanos, viene terriblemente. El cuarto ángel, dice verso 12 del 8, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tierra, parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Cómo será esto? Por eso es que yo vuelvo a insistir, hermanos, y esto va para la iglesia, que lo que Dios ha dejado estampado acá en la palabra es una palabra que tiene fiel cumplimiento. Acuérdese que el Señor
dijo que su palabra imposible que pasara por alto, que su palabra se cumpliría al pie de la letra. Y en este sentido, nosotros viendo esta realidad de lo que viene sobre esta tierra, que el Señor con gran razón le llamó la gran tribulación, tribulación cual nunca antes ha habido sobre el planeta. Yo decía, yo me hacía mis conjeturas mentales. Yo decía, y el diluvio, ¿será que se queda corto con esto? Me he preguntado yo, porque el diluvio, hermanos, ver que se abren las cataratas de los cielos y las corrientes de las aguas de la tierra empiezan a llenar la tierra, empiezan a llenar, a inundar. Y yo decía, eso es sin precedentes, eso es grande. Pero cuando he venido viendo estos detalles, estudiando esta palabra, digo yo, Dios mío, si no era nada lo que es, hermano, porque en este caso, fíjese que el diluvio empieza de un momento y es ahí donde empieza la angustia de la gente, empieza el diluvio y empieza luego a llenarse las partes bajas y luego la gente carrera y para allá y para acá y empezaron a morirse. Pero aquí no, aquí son 7 años de garrote, señores. Esto es grave y lo lleva a juego lento. ¿En qué sentido lo lleva a juego lento? A juego lento en un sentido de que de una vez, porque Dios lo que haría sería así como el diluvio, de una vez abrió la llave y se llenó el tanque y se murieron todos. Lo que haría el Señor ahorita es tirar una estrella y que queme la tierra de un solo y se acabó todo. No, es que la venganza del Señor es en pausas, es en pausas. Eso es, entonces en este sentido, cuando yo estoy viendo esto no tiene ni parecido a lo que sería el diluvio. Por eso es que él dijo, nunca antes ha habido cosa de lo que viene. Y usted ve que aquí está en la palabra, y hermanos, y la gente se carcajea. Fíjese que no sé a quién le oí hace poco yo que hay una persona, no sé, pero oí hace poco, yo no sé dónde, pero oí a una persona que dice que él cuando va al servicio no ocupa papel higiénico, lleva las páginas de la Biblia porque no hay Dios. Tené paciencia que la ira, la venganza de Dios, dice la palabra, no tendrá por inocente al culpable. Tené paciencia. Tú que sos ateo, tené paciencia. Tú que dices que no hay Dios, ten paciencia. Porque como le dijeron a Pedro que por qué retarda su venida, es porque Dios es paciente para con aquellos, porque Él no quiere la muerte del que muere. La paciencia de Dios siempre. ¿Sabes por qué no te has muerto? Tú que has sido blasfemo contra Dios, tú que te has aprovechado del usufruto del planeta de Dios. ¿Sabes por qué no estás muerto todavía? Es por su misericordia. Y si tú estás oyendo esta palabra, es para que te levantes, es para que caigas de rodillas pidiendo misericordia a ese Dios verdadero. Sabes que cada día que amanecemos es un milagro. Y es un milagro el que estemos vivos en este momento. Y es eso, hermanos, lo que estamos viendo acá. Terrible. Viene el momento de la ira del Señor. Y aquí, en estas primeras 4 trompetas, que obviamente se ha desatado en el cuarto sello, que dice que se cayeron, que hubo un temblor y que se cayeron las estrellas del gran temblor y que los hombres se asombraron de temor.
Dice el capítulo número 6, versículo 13 en adelante de este mismo Apocalipsis. Oye, hermanos, ahora cuando vemos esto, dice Dios, viene el momento de Dios. Es que ahorita, chupá, ahorita mujería, ahorita blasfema, ahorita agarrá la Biblia como dije hace un momento, ahorita viví para ti, ahorita, pero viene el momento cuando la venganza de Dios, y esto es así, yo no estoy exagerando, cuando se va a dar la venganza de Dios, donde dice la misma palabra que Dios en este periodo de la gran tribulación invita, hermanos, va a haber tanta carne, va a haber tanto muerto de impíos, de pecadores, va a haber tanta desgracia, tanta sangre, que dice que la sangre de los caballos, eso lo vamos a ver ya al final de lo que es la semana, llega hasta los frenos de los caballos. Hay tanta sangre, y dice que el Señor invita a las aves de rapiña. Dice, hay una peste de aves de rapiña, vengan las aves de rapiña a comer, dice, a comer, es que tenga paciencia, vengan a comer carne de reyes, carne de príncipes, y ahí van a llenar los sopilotes en esta semana terrible, ya en la guerra final, hermanos, van a llegar los sopilotes, y antes de la guerra, de los que termine los 7 años, los sopilotes, hermanos, comiéndose a reyes, comiéndose a príncipes, comiéndose a millonarios, porque no los van a poder enterrar. Acuérdese que eso lo vamos a estudiar más adelante, que se van a tirar 5, 7 meses enterrando muertos en la tierra. Espérese, esto es cosa de tiempo. Por eso es que en este momento el Señor está atacando de lo que ha provisto para el hombre, para que el hombre viva. Entonces ahora, ¡fua! Primer bombazo, segundo bombazo. ¡Ay! No está golpeándolos a ellos, está tocándoles como quien dice, te estoy quitando, estoy trabajando ahorita tu tortilla. A vos no te estoy tocando, solo estoy trabajando tu tortilla. ¡Buah! El otro leñazo, ¡buah! El otro leñazo. Bueno, para que finalicemos, sigamos con los otros leñazos. Y es eso lo que leíamos en el capítulo número 9, con lo cual vamos finalizando. El quinto ángel, 9 de Apocalipsis. Ay, ay, ay. Esto es algo todavía que se le suma. Ahora vamos a ver en esta parte, ahora el juicio es directo al hombre, ya no a los asuntos, ya no a la ecología, ya no a los productos del mar, ya no a los ríos, ya no a lo planetario, no, ahora ya es directo. Es que esto es serio, es que meterse con Dios es una cosa seria, sobre todo cuando abusamos de Dios. Como quien dice, este es el momento donde Dios está en su trono dando las directrices. En este caso sería Cristo dando las directrices de lo que se debe de implementar. Imagínense todo lo que le hicieron al Hijo, todo lo que le hicieron a Cristo. Imagínense cómo lo vituperaron, cómo, hermanos, lo ridiculizaron. Mire los romanos cómo se reían de él. Mire cómo se burlaban de él, cómo se burlaban. Dice Pablo cuando habla a los filipenses, dice el que no estimó ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse, no que se humilló hasta lo sumo. Pero por tanto, dice en resumen, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre, a ese
a ese santo, hijo de Dios, que vituperaron y que siguen los hombres vituperando ahorita. ¿Y qué les han metido? Los pastores les han metido ese del evangelio de Cristo. Yo tengo a Budas. Yo tengo al otro. Yo tengo a este otro, a Confucio. Yo tengo mi religión. Que Cristo, que Dios, en paciencia. Todo eso es vituperio. Aquellos, dice el libro de los Hebreos, que no tendrá, que hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Quiénes son esos? Esos que aún 2000 años de palabra de Dios, de evangelio, que lo que significa evangelio son buenas nuevas. 2000 años de gritos en un lado y el otro. Vengan los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero la gente dice, no, yo no tengo tiempo. Dice yo, eso del evangelio, no, yo tengo mejor mi religión. Ten paciencia. Todo eso es un desprecio a lo que Dios ha hecho con su Hijo por los pecadores. Todo eso es un desprecio. Estas personas, y mire, y muchas personas que a veces están dentro de las iglesias y oyen la palabra y les es igual oír la palabra, oír lo que han hecho por nosotros. Tenga paciencia, es cosa de paciencia. Se las van a cobrar todas en una sola semana. Sí, se las van a cobrar todas. Pero mire lo que viene. Ahora ya este asunto ya es directo a la persona. Por eso es que lo lleva a fuego lento. Como quien dice, ahorita te quito de donde te valías, ahora te voy a dar a ti. Pero esto es iniciando las 3 últimas trompetas. Porque ahorita apenas vamos a entrar a la 5ª. Después sigue la 6ª y la 7ª trompeta. Pero veamos esta 5ª. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se dio la llave del foso del abismo. Qué cosita esta. Y fíjese que cae esta estrella. Vamos a ver. ¿A qué pudiéramos relacionar esta estrella, hermanos? Esta estrella no es otra cosa que el mismo diablo. Eso es. Y es la misma expresión del capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice, ay de los que están en la tierra, porque el diablo Satanás ha caído en la tierra. Es exactamente este también momento que habla de lo mismo, que en el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del foso del abismo. Pero ya esto es ya es personalmente. Por ejemplo, se dice, hermanos, en Isaías 14, 12 en adelante, se habla de lo que es el diablo, el lucero de la mañana. Habla con respecto a que ahí se le denomina como lo brillante. Te embeleciste, lucero de la mañana, y fuiste echado a tierra. En ese sentido viene este 5º ángel y cayó del cielo a la tierra esta estrella, que obviamente pues no hay por qué darle otro sentido, es el diablo. Y vamos a tierra, y se le dio la llave del foso del abismo. Mire, cuando se dice se le dio la llave del foso del abismo, quiere decir que alguien lo está monitoreando, y en este caso es Dios. O sea que el diablo siempre le sirve a Dios.
Y se le dio la llave del foso del abismo. Y abrió el foso del abismo. Y mire, el diablo fue con esa llave que se la prestó el Señor ahorita. ¿Para qué? Es que estos no son caramelos los que vienen, hermanitos, de A4 por la Cora. Esto no son caramelos. Estas son cosas tremendas las que vienen. Se abrió el foso del abismo y subió humo del foso como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, espantoso. Es decir, cuando esta estrella que cae de arriba, le dan la llave dentro de la palabra. Por ejemplo, vamos, hermanos, vamos a ver que en la palabra encontramos con respecto a esa parte que se habla del hoyo, del foso, del abismo, se le llama también. Este es un lugar, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:4, habla algo de ese lugar donde Dios encerró a ángeles, a demonios. En Judas, versículo 6, habla también. Algunos asocian que eso se refiere a los ángeles que se metieron con las mujeres aquí en la tierra. Eso tiene mucho que discutirse, hermano, pero en muchas otras partes de la palabra de la Biblia encontramos lo que es ese foso, el foso del abismo. Ese foso del abismo ha servido y está sirviendo hasta este momento de prisión para billones, con B de burro, billones de animales, de demonios. Ahí están encerrados. Fíjense cómo es Dios de cuidadoso, hermano. Que si Dios no hubiera encerrado este montón de animales que tiene acá, y que es justamente en la segunda parte de la semana de Daniel, donde se abre este pozo, dándose la llave a esta estrella que cae. Si esos animales estuvieran aquí con nosotros, quizás los que andan en el ambiente no les llega a nada a estos que están en el porco, porque son tan malos, tan terribles, y por supuesto son como reservas para ciertos eventos que Dios tiene, que Dios nunca anda improvisando. Entonces Dios que dice, bueno, qué propicio ahorita que cae el diablo, le vamos a dar permiso que vaya y abra el foso del abismo. Y cuando abre el foso del abismo, subió humo del pozo como humo de gran horno. Es decir, en la tierra se ve la gran humarera. Fíjese que ahorita usted puede ver que el polvo de Ararat viene y llega hasta acá, hermano, y eso está por allá bien largo. Pero este humo va a ser notorio en todo el planeta. Veamos, un pozo, humo de gran horno, y se oscureció el sol, imagínense. Y el aire por el humo del foso. Son asuntos serios. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, verso 3. Y se le dio poder. Se le dio poder. ¿Quién le dio el poder? Como tienen poder las escorpiones de la tierra. Y se les mandó, fíjense, por eso le decía que ahora ya este juicio ya es personal, a la carne, al tipo, a la persona, al individuo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba. Cuando vemos acá que no dañen la hierba, usted me preguntará, bueno, pero los otros ángeles primeros que sonaron las trompetas afectaron. Hermanos, sin duda puede ser que esta afectación que se da en la tercera parte del mar han de ser las partes más negras del planeta, donde hay más maldad en el planeta, sin duda. Y por supuesto, pues acuérdense que es a juego lento. Todavía hay vegetación en gran parte. Pero aquí se le dice, se le dio mando que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a las cosas verdes alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente, ¿qué dice? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Versículo 4. Vamos a ver. Se le da a estos animales. ¿Cómo serán estos animales? Ya vamos a ver cómo son. Se les da que no dañen, dice. Y que si no, solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Acuérdese que ya se sellaron los 144,000. Acuérdese que es más, yo no creo, hermanos, que por supuesto ya en este periodo hay una matanza, una persecución horrible de todo lo que se llama Dios. Y es en ese sentido donde nosotros, por ejemplo, allá al final de lo que es ya la semana, estuvimos diciendo el jueves pasado que aparecen las cantidades de gente incontable con las palmitas en la mano. A todos esos los mata el anticristo, los mata la persecución, los matan a donde estén. ¿Y quiénes son esos? Son gentes, hermanos, que no solo son judíos, sino de todas las naciones, que estaban bien conscientes a causa de lo que oían en las iglesias predicar, como sería el caso de hoy, y que ellos no reaccionaran. Ahora ya en esa parte difícil, ahí sí reaccionan. Y por último, hermano, yo creo que si yo supiera sabiendo en la palabra que el que se deje sellar por la marca de la bestia no tiene diferencia de irse con el mismo diablo al infierno, yo digo que hay gente que prefiere mejor la angustia a una eternidad en condenación. Y esa gente es la que sale. Y yo estoy diciendo esto porque aquí habla a quien no debe de dañar son a los que tienen el sello de Dios en su frente. Esto obviamente son los sellados, pero todos los otros que se van, ahí sí se vuelven cristianos, ahí sí se vuelven hermanos fieles a Dios, esos no les ponen sello, esos tienen que sufrir. Por eso es que es importante que ahorita que hay gracia para todos los hermanos, esto va para usted, hermano, para usted, hermana. Ahora que tenemos gracia, gracia, ¿qué significa? Es algo que se nos regala, la salvación sin hacer nada. Ahora que tenemos ese acceso sin necesidad de sufrir esto. Imagínese con todos sus hijos, usted huyendo, se tiene que morir de hambre. Algunos van a apoyarlo, lo va a apoyar probablemente en el mejor caso la mujer o el marido, y el marido por último no va a apoyar a la mujer, y ahí se cumple la palabra que en una casa será el enemigo el uno con el otro, y sucesivamente. Esto va a ser es diabólico, es decir, es una cosa terrible. Es un gobierno mundial diabólico. El diablo es el que está gobernando en la tierra. Tenga una idea. Y en este caso, para los hermanos, este tiempo no es de estar, hermanos, como pues sí, pasándola. Hay hermanitos que pues sí ya debieran haber crecido, de ver su santidad, avanzar. Pero hay hermanitos que aún viejos todavía andan piropeando, hermano. Qué terrible. Ya ni el tigre se los come, pero no se les quita la maña. Es increíble. Es decir, la indiferencia, el no creer a la palabra. Mire, por eso yo estoy tardándome en estos estudios. A esos que se quedan y tienen que pasar esta cosa terrible. Si ahorita que nos encerraron unos 40 días, ahí todos estaban llorando. Ahorita, ¿y qué no será esto? Que va a ser 7 años. Pues es espantoso.
Se le mandó que no dañasen a nada, sino a los, ni a los que tenían la marca del sello de Dios en la frente. Es que estos serían los sellados, los que no van a tocar estas pestes, sino a todo lo que ya no es tanto cristianos que se convierten en esa parte de ese tiempo y no cristianos. Ahí déles duro, le dice el Señor acá. Y les fue dado, dice, que matasen, sino que no mataren, dice el verso 5. Léalo conmigo. Mire, el Señor, juego lento se llamaría este tema mejor. Dice, y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como de tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, verso 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, porque la muerte huirá de ellos. Mire, va a haber suicidios. ¿Para qué tanto, hermano? Acuérdense que la gente con un poquito ya está endeudado, dice al lazo, dice a la pastilla. Lo deja el maridito, ahí está la mujercita con la pastilla lista, porque como que el marido es el que murió por ella en la cruz del Calvario. Pero esto se va a prestar, porque ¿para dónde va a correr la gente? Va a haber suicidios, pero no se van a poder morir, porque ahorita es juego lento. Es que es cosa, es la venganza. En este caso, Dios va a centralizar su justicia, su castigo sobre Israel, porque Israel no ha sufrido nada. Eso que hermanos, ha sufrido en el exilio, todo lo que ha padecido Israel es enorme, terrible lo que ha padecido. Ha muerto por millones. El antisemitismo es enorme en todo el mundo, pero aquí el Señor, por eso es que allá en Zacarías, cuando ya eso va a ser para finalizar en Zacarías, lo ven a él. Entonces ahí dicen, ¿quién? Dice, te hizo esas heridas. Él le dice, en la casa de mis hermanos me hicieron estas heridas. Y empiezan a llorar por tribus, a arrepentirse. Es terrible, Israel. Y no digamos los demás impíos de este mundo. Horrible. Y bueno, ¿por dónde íbamos? Por el versículo 6. Y en aquellos días los hombres, dice, buscarán la muerte, pero no hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mire, hoy sí que ahora la gente anda poniendo pastillas, que me duele aquí, que tocame aquí, que mire médico acá, que no sé qué. Allí van a decir, yo quiero morirme de este asunto, y no se va a poder morir. Usted me dirá, pero usted está literalizando esos versículos. Mire, hermanos, yo pienso que no solo si los literalizamos o los espiritualizamos, yo más me enfoco en verlo, que es una realidad. Es que como el Señor lo dijo, esa palabra a mí me impacta. Tribulación cual nunca ha habido. Eso llena todo esto. Y dice que es horrible, terrible, desesperante. Eso es lo que sale del foso del abismo. No son otras cosas estos animales que a partir del versículo 7 en adelante los describe cómo son. No son otra cosa, hermanos, sino son demonios. Son seres demoníacos que les han dado libertad, y vaya que les han dicho qué es lo que van a hacer, y empiezan focalizando solo donde hay gente. 5 meses de angustia. Esto es espantoso. Esto es una cosa seria. El evangelio, hermano, no es jueguito. Lo de Dios, mire, ahora en este tiempo estamos viendo
mucha superficialidad del evangelio. Personas que fueron antes usadas por Dios ahora son personas indiferentes, con el tinte que somos evangélicos. Mi iglesia es tal y todo. No juguemos con el evangelio. En el momento menos pensado, con lo cual finalizo, vamos a dejar pendiente la descripción de esos animalitos. En el momento menos pensado, dentro del contexto que estamos viviendo en el mundo, viene Cristo a llevarse a su iglesia. Eso no tiene discusión. Eso es un hecho que va a suceder. El Señor dijo, me voy pues a preparar morada para vosotros y volveré y los tomaré a sí mismo. Él nos va a tomar. Él nos va a tomar. Está para darse eso. Eso debe de ayudarnos, hermanos, a revisar nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿Cuál es nuestra intensidad en el evangelio? Debe de. Y dependiendo el análisis que lleguemos a tener y nos da un porcentaje, ese análisis que realmente a la luz de la palabra hay mucho que desear. Yo le aconsejaría a todos, rectifiquemos y arreglemos las cosas con Dios. Porque le voy a decir algo, la salvación no la va a perder. Porque el mismo Señor dijo, Padre, los que me diste, nadie me los puede arrebatar. Usted perteneció a una iglesia y Dios le dio la salvación, ya es suya. La única diferencia es que muchos van a tener que pasar esa parte difícil sin necesidad. Porque la palabra de Dios no puede ser abrogada. Él dijo que nadie se le había perdido, nadie se le va a perder. Entonces, el consejo esta noche es, metámonos, revisemos, dejemos las pasiones de este mundo. Dejemos de enfocarnos en esta tierra. Y como dice Pablo a los colosenses, que nuestra ciudadanía no es acá, sino en la patria celestial. Que entendamos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que reaccionemos. Porque sería terriblemente doloroso, hermano, el que por mi descuido tenga que pasarme a esa parte angustiosa que bendito Dios se ha tardado en no llevarla a cabo todavía, dándole oportunidad a la gente. Hágase una pregunta a usted, ¿qué significa ser evangélico? Por lo menos empiece con eso, ¿qué significa? Ser evangélico no significa ir a un local de una iglesia, eso puede ir cualquiera, pues un local es un lugar público. Pero preguntemos, ¿qué significa ser evangélico? Ser evangélico, hermanos, es haber sido regenerado, que lo que significa esa palabra es haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. ¿Verdad? Cuando uno nace de nuevo, su pasión, su anhelo, su deseo siempre es por lo eterno, por lo de Dios.
Y también le voy a explicar esto, tampoco es automático que usted va a sentir, sí, uno siente que ya uno ya le pertenece a Dios, pero hay enemigos que es el mundo, el diablo y la carne que nos va a querer arrastrar, pero como ya nosotros sabemos qué significa el evangelio, que es nacer de nuevo, vamos a afincarnos, vamos a abandonarnos en las manos de Dios para que nos ayude a avanzar. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que se sume conmigo. Voy a hacer un llamado a aquellos que se van a reconciliar, aquellos que se van a entregar a Cristo por primera vez, aquellos que han abusado. Vamos a cantar ese canto.